Todo lo que estás a punto de escuchar es totalmente ficción. El 18 de octubre de 1977, el periódico local, El Heraldo, en su página 23 de Nota Roja, anunciaba el asesinato de María Guadalupe Contreras, una mujer de 23 años, vecina de la colonia azucarera, donde afirmaban que la causa de muerte se debía a estrangulación. Los hechos ocurrieron la madrugada del 17 de octubre. La Fiscalía de la Ciudad de México denominó el hecho como un hecho aislado y siguió con las investigaciones. Los días pasaron y el tema se seguía considerando como un hecho aislado, pero el 31 de octubre de ese mismo año, El Heraldo vuelve a publicar, en su página 23 de Nota Roja, la noticia del asesinato de Ruby González, una joven mujer quien habría sido estrangulada en las calles de la colonia Portales. Las autoridades afirmaban que ambos hechos no tenían conexión entre sí, y los seguían catalogando como hechos aislados, pero estaban totalmente equivocados. El 16 de noviembre, 3 periódicos reportaban la misma noticia. Beatriz Rodríguez había sido encontrada muerta sobre el andador Flores Azules, de la colonia Primavera, al sur de la Ciudad de México. La nota citaba: eran las 2 de la madrugada cuando vecinos del andador Flores Azules reportaron a la policía que entre los andadores de la colonia Primavera se encontraba una mujer inconsciente, una mujer de apariencia joven. El dictamen forense afirmaba que había sido estrangulada. Estos hechos comenzaron a llamar la atención de la Fiscalía de la Ciudad de México. En rueda de prensa, el 18 de noviembre, el fiscal general anunciaba a los medios de comunicación que las investigaciones que habían realizado días atrás daban como resultado que se podría pensar en un asesino en serie. El día de hoy, la Fiscalía de la Ciudad de México anuncia que, tras las investigaciones de los casos del 18 de octubre, del 31 de octubre y del pasado 16 de noviembre, llega a la conclusión que se trata del mismo sujeto. Las pruebas realizadas a los cuerpos de las víctimas señalan similitudes en la manera que fueron victimadas. En los 3 casos se encontró lo siguiente. Número 1. Las víctimas fueron agredidas en la madrugada, entre las 2 y 4 de la madrugada. Número 2. Las 3 víctimas eran mujeres menores de 23 años, que se presume caminaban solas. Número 3. A las víctimas no se les encontró alguna otra agresión. Las 3 víctimas murieron por estrangulamiento. Número 4. No se apreciaron huellas dactilares, ni ningún otro carácter que diera más señal del agresor. Número 5. Todas las pertenencias de las víctimas estaban intactas. Hablamos de un sujeto que ronda por las calles de la ciudad atacando mujeres solas, jóvenes, y que no deja marca de identidad. Seguiremos trabajando en las investigaciones y no descansaremos en encontrar al culpable. El 19 de noviembre, todas las portadas de los periódicos locales anunciaban que un asesino en serie rondaba por las calles de la Ciudad de México. Era un hecho que la sociedad de esa época no había presenciado, y que los tenía sumidos en el miedo y en la incertidumbre, sobre todo a las mujeres que tenían que salir de su casa e ir a trabajar. La policía intensificó los rondines nocturnos, esperando que aquel asesino desistiera de cometer sus agresiones. Pero el 1 de diciembre, nuevamente apareció una nueva víctima sobre un callejón oscuro de la colonia Doctores. Se trataba de otra mujer con rasgos jóvenes, que se presumía se dedicaba a la prostitución. Sus pertenencias estaban intactas, su ropa no mostraba signos de violencia, su cuerpo y su rostro tampoco mostraban violencia física, pero su cuello mostraba marcas de estrangulamiento. Era un gran moretón con tintes verdes, rojos y amarillos. El asesino continuó cometiendo sus agresiones aproximadamente cada 15 días sin que las autoridades tuvieran siquiera sospecha de algún individuo. El 28 de febrero de 1978, Amanda Echeverría daba una declaración ante la Fiscalía de la Ciudad de México tras sobrevivir a un ataque del estrangulador. La declaración citaba: había salido del bar Amor y Baile, ubicado en Reforma 87, cuando decidí tomar un taxi para volver a mi casa, pero los taxis no me daban parada porque iban muy llenos, así que decidí caminar un poco para ver si más adelante algún taxi me daba parada. De pronto se me acercó un tipo de unos 40 años, con barba recortada, y de muy buen aspecto. Trató de ser amable conmigo y hacer plática, pero yo estaba asustada y traté de ser indiferente para que se alejara, así que comencé a caminar un poco más rápido para alejarme de él. El tipo se quedó atrás, de pie y sin moverse.
Cuando llegué a la esquina y ya no lo sentí cerca, volteé hacia atrás para mirarlo. Lo miré de pie y recargado sobre el poste de una lámpara. Sacó un cigarro y lo prendió, pero él ya no me veía. Después de unos segundos salí corriendo para alejarme, pero entonces, a unos metros, sentí un fuerte jalón del brazo que me tumbó al suelo, y entonces pude verlo. Me dijo cosas como: «Te vas a morir, y ahorita vas a conocer a las otras mujeres en el cielo». Puso sus manos en mi cuello y comenzó a apretar. Yo no sentía fuerzas para hacer algo. Pensé que iba a morir en ese momento. Traté desesperadamente de librarme de él, pero mis fuerzas se me iban. Cuando estaba a punto de desmayarme, se vieron unas luces de una patrulla acercarse. Quizá lo asustó porque inmediatamente me soltó y salió corriendo. No vi hacia dónde se fue, pero aún puedo sentir su asqueroso aliento de cigarro en mi nariz. Al otro día, todos los periódicos del país anunciaban en la portada el retrato hablado del estrangulador. La noticia había llegado a más de 20 países. Se había convertido en un hecho internacional, pero lo más inexplicable era que no había más pistas sobre el estrangulador. La policía recibía todos los días llamadas de ciudadanos, creyendo que habían visto al estrangulador, pero siempre se trataba de personas inocentes. Amanda tenía que estar yendo a la fiscalía cada semana a reconocer supuestos sospechosos que eran reportados por la población de la Ciudad de México, pero siempre negaba que fuera uno de los detenidos. El caso se complicaba cada día más por las llamadas erróneas, y la fiscalía no tenía la capacidad de responder a cada uno de los supuestos sospechosos. El 16 de marzo, al este de la Ciudad de México, encontraban el cuerpo estrangulado de Olivia Olmos, una joven de 20 años que trabajaba como mesera en un restaurante y había sido atacada alrededor de la medianoche. Su cuerpo había sido encontrado en un canal de aguas negras al borde de la orilla. El estrangulador seguía atacando a sus víctimas por las noches y en varios puntos y colonias de la Ciudad de México. La fiscalía ideó el plan de usar policías encubiertos, utilizando elementos femeninos como carnada, pero siendo vigiladas todo el tiempo por agentes policíacos. No funcionó las primeras 2 quincenas, ya que seguían apareciendo cuerpos de mujeres siendo atacadas. El 30 de abril de 1978, las autoridades encontraban el cadáver de Elvira Llamas, una vecina de la colonia Roma, que fue atacada alrededor de la 1 de la mañana. Esta vez la víctima se encontraba en su automóvil. Lo más notable de este suceso fue una carta que encontraron en la mano de la víctima, y narraba lo siguiente: «Me cansé de este juego, de ser más astuto que la justicia de este país. He puesto a prueba la ineptitud y deficiencia de las autoridades de esta ciudad en particular. No han sido capaces de atraparme, y yo he sido capaz de hasta descubrir a sus policías encubiertos. ¿Qué por qué lo hice? Por simple y vana diversión. Me excitaba ver los rostros de esas mujeres cruzando esa línea delgada. Además, la adrenalina que todo esto implicaba. Pero todo se fue acabando. No tenía rival. Fue demasiado fácil. Doy mi palabra de que no lo volveré a hacer. Estoy aburrido. Regresaré a la rutina diaria de ser un empleado, un cartero, un telefonista, un alcalde o un don nadie. Soy de palabra, y si estos sucesos vuelven a ocurrir, no seré yo. Si deciden buscarme, los estaré esperando». Firmaba JJR. Los casos de ataques hacia mujeres cesaron. El estrangulador cumplió su promesa. Meses después, la fiscalía sacaba a la luz la carta de JJR y daba la explicación de lo ocurrido. Pasaron los años y nunca se supo la identidad del estrangulador. Pasó a ser el hombre más buscado del país, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. La Policía Internacional lo buscó sin éxito. Agencias como el FBI también estuvo tras su pista, pero también sin éxito. Así fue como el estrangulador más famoso del país de pronto surgió y se esfumó, sin rendir cuentas a las autoridades y a la población. En el año 2022, la Fiscalía de la Ciudad de México dio carpetazo al caso del estrangulador nocturno, tras 45 años de investigaciones sin éxito. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte el video y suscríbete.